empezar un poquillo de debate y tal, ¿vale? Voy a contar un poquillo mi experiencia con el tema del... ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Vale. Un poquito mi experiencia con el tema del trabajo remoto. La cosa es que yo tenía varios amigos que estaban trabajando en remoto, ¿vale? Yo trabajaba desde una oficina aquí en Granada. Y bueno, aunque había veces no, pues que uno trabajaba desde la casa y tal, pero no era un trabajo remoto como tal. Y bueno, hubo varias veces que recibí ofertas de trabajo remoto, pero me daba susto meterme a trabajar en remoto por experiencias que habían tenido compañeros míos, ¿vale? Amigos míos. Por ejemplo, tuve un compañero que se mudó, bueno, estaba trabajando para un banco en Madrid y se vino a trabajar desde Granada para otra empresa y decía, tío, es que paso muchas horas ahí solo en mi casa. Es que yo estaba acostumbrado a ir a la oficina, me estaba tomando mis cafelillos allí con la gente, hablaba con unos, con otros, tenía mis compañeros de piso, ahora se había venido aquí a Granada y estaba viviendo solo, y como que se le estaba viniendo el mundo encima. Pero claro, ¿qué pasó? Pandemia, todo a trabajar en remoto. De pronto, empresas que no se lo habían ni planteado, remoto porque hay que seguir haciendo dinero, ¿vale? No era tanto el caso de la mía, que como os digo, nos dejaban bastante libertad para ir a, pues bueno, trabajar un poco desde casa y tal, pero bueno, nos vimos así todos de golpe, ¿no? Y la verdad, no sé si de la gente que estáis aquí, estáis trabajando en remoto, estáis pensando en mover a una empresa de remota, estáis trabajando en una empresa que estáis trabajando en físico, pero os permiten remoto y os lo estáis pensando. Pero en mi caso lo que pasó fue que descubrí un poco el susto que me contaba este chaval, ¿vale? De, pasó muchas horas solo y tal, pero también descubrí que podía aprovechar mucho mejor el día. Que la media horita de paseo a la oficina la podía dar en irme a donde me diera la gana. Que no tenía por qué aguantar a compañeros que no me apetecía aguantar. Que cuando quería ver a mis compañeros que eran realmente mis amigos, iba y echaba un ratito con ellos. Y que uno podía, por ejemplo, cortar a mediodía, ir al gimnasio a la hora que no podía ir nadie, que estaba vacío, entero para mí, igual que el Mercadona. Y claro, compras mucho más rápido, hacer las cosas de una forma mucho más eficiente y puedes aprovechar mejor el día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se presentó la oportunidad y antes de que, bueno, dijeran, oye, volver a la oficina, me fui a una empresa a trabajar 100% remoto, ¿vale? Entonces, me gustaría que fueseis comentando, ¿vale? Las cositas las impresiones que vosotros tuvieseis cuando pasasteis a trabajar en remoto, si empezasteis a trabajar en una empresa en remoto directamente, que es también el caso de mucha gente, si habéis trabajado en remoto y habéis vuelto a oficina, ¿por qué? Ese tipo de cosas, ¿vale? Que no creo, vamos, yo no conozco todavía el caso de ninguno, pero bueno. Aquí, por ejemplo, Drasu está bastante más acostumbrado a trabajar que yo en remoto. De hecho, él lleva trabajando ¿cuánto tiempo? 4 años ya. Sí. 4 años. Se ve que se acopla uno en otro. Me alejaré de ti. Lleva trabajando 4 años para una empresa israelí, ¿no? O sea que, fijaos, no tiene muchos amigos cerca, ¿no? De ahora de oficina. Sí, bueno, pues, si queréis también por romper un poco el hielo, empiezo yo también contando un poquillo mi experiencia, ¿no? Bueno, soy Manuel, trabajo de ingeniero de inteligencia artificial en Blink, que es una empresa, una startup israelí. Y bueno, yo empecé a trabajar en remoto antes de que todo el mundo empezase a trabajar en remoto, era como algo raro, ¿no? Y eso mucha gente me preguntaba antes, pero no te aburres en casa, ¿no? De estar todo el día solo y tal. Y bueno, para mí la verdad que fue también un cambio bastante grande, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a ir a oficina también, a echar mis 8 horas de trabajo, a volver a casa, a tener muchos compañeros y tal. Y fue un cambio bastante grande a estar en casa. Y además vivía por aquel entonces en Inglaterra, en un piso bastante pequeño, trabajaba en el salón, comía en el salón, cenaba en el salón, estaba todo el día allí y sí era la verdad un poquillo agobiante. Pero decidimos volver a Granada y aquí ya vivo en una casa que tengo una habitación que es pues, oficina, ¿no? Entonces yo termino mi jornada laboral, cierro la puerta y ya está, se olvidó. Yo creo que eso es muy importante, el tener espacios separados, ¿no? De trabajar y vivir, ¿no? Para cambiar de entorno. Y nada, eso, pues sí, es verdad que como comenté Israel, todos mis compañeros están en Israel.
Y eso a veces pues es verdad que te pierdes muchas cosas, ¿no? Sobre todo todas las conversaciones offline que pasan allí, todo el tema de team building, ¿no? También que se forma allí, pues sí es verdad que te sientes más retirado, ¿no? Porque no todo el mundo trabaja en remoto, soy el único trabajador en remoto ahora mismo en la empresa. Y por esa parte sí, la verdad que se echa un poco de menos tener más contacto físico con compañeros. Pero también es verdad que ya he ido allí varias veces de viaje, así que los conozco personalmente. Y es muy importante, yo desde mi experiencia, que si voy a trabajar en remoto, que al menos conozcáis el equipo con el que voy a trabajar cara a cara, ¿no? Para tener mejor una relación personal también con esa gente. ¿Quiere alguien compartir algo? Que en cualquier momento levante la mano. Hola, pues yo también hace casi 3 años que trabajo en remoto para una empresa que somos 100%, bueno, hay oficinas físicas, pero casi todo el mundo trabaja desde casa. Y el mayor reto para nosotros creo que ha sido un poco, primero, las diferencias horarias, porque tenemos gente desde Laos hasta Estados Unidos, con 12, 13 horas de diferencia entre ellos. Y bueno, y por otra parte la comunicación asíncrona, que esto no sé cómo, creo que para mí ha sido particularmente lo más difícil de asumir, en el sentido de que preguntas algo y no tienes una respuesta hasta horas o en el peor de los casos hasta días después. Entonces, para mí este es el gran reto de trabajar en remoto. Aparte también de que es difícil verse en persona. Nosotros hicimos un evento de team building en Barcelona hace un par de meses. Nos juntamos 150 personas allí, vas desvirtualizando a la gente y fue muy importante también porque la empresa también tomó un poco el pulso de los problemas de la gente, en el sentido que a ver qué le pasaba, y casi todo el mundo tenía el mismo problema. La gente se siente aislada, difícil de desconectar, bueno, difícil de concentrarse, todo esto. Entonces, creo que estos son un poco los retos, y es importante tener una empresa, trabajar para una empresa que sea sensible a los problemas de la gente. Por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado casi 2 años en casa y me pasaba lo mismo que al resto, que es difícil desconectar, tal. Y al final la empresa propuso a la gente de pagar coworkings para la gente que quiera. Yo hace un par de meses que estoy en un coworking, voy a la oficina a trabajar con gente que no tiene nada que ver conmigo, pero al menos, bueno, tienes eso, que te dan la oportunidad de, si quieres, pues intentar aliviar los problemas de la gente. Creo que es importante que la empresa sea consciente de esto. Y bueno, esto es un poco mi experiencia. Sí, de hecho yo creo que eso que comenta último, ¿no? del tema de los coworking y todo ese tipo de cosas, yo trabajo desde mi casa, ¿vale? O sea, yo no voy a ningún... Vale. Si en algún momento deja de escucharse, ¿vale? Porque yo aquí escucho otras cosas, ¿vale? Entonces no sé bien cómo va el rollo por allí. El tema de los coworking, yo por ejemplo trabajo desde casa. Pero a mí una cosa, por ejemplo, que me ayuda muchísimo, yo aquí organizo muchos eventos de charlas, de cosas de estas, no un congreso de 800 personas, ¿vale? Aunque he estado ahí también un poquito empujando, como este, pero bueno, una cosa que también ayuda mucho, ¿vale? Al final, aunque sea una cosa que se haga en tiempo libre, ¿vale? Tampoco digo que hagáis un evento al día, ni os vayáis a absolutamente todos los eventos que haya todos los días, ¿no? Porque hay que descansar, hay que desconectar, hay que refrescarse. Pero a mí una cosa que me ha ayudado mucho ha sido el estar en contacto con la comunidad local, ¿vale? Aunque sea gente que a lo mejor yo trabajo con Go, antes estaba trabajando mucho con Python, Kubernetes, este tipo de historias, y a lo mejor ahora me pongo a juntarme, yo que sé, con gente que lo que trabaja es con C, ¿vale? Pero bueno, que tiene al final el mismo tipo de problemas que yo, en el sentido de están trabajando desde casa, le apetece hablar de algo, un poco de tecnología, ¿no? Un poco de trabajo, sin ser tal cual una cosa tan dura como trabajo, le apetece salir, tomarse una cerveza. Porque realmente lo importante es, a ver, yo no he visto todavía ni una charla de este congreso, ¿vale? Pero me he hartado a hablar con gente, de tomarme un café, de no sé qué. También es verdad que me conoceréis por haber estado corriendo por distintas charlas y cosas, arreglando estropicios de los maravillosos proyectores. Pero a mí lo que me gusta al final de todo esto es la gente. Y al final es lo que mola. Tanto desde antes de la pandemia como después. Lo que pasa es que, claro, después de la pandemia esto se ha potenciado. Entonces, no sé de dónde soy,
Pero una cosa que tenéis, que yo os aconsejo mucho que cultivéis es ir a vuestras comunidades locales, sean de Python, si es con lo que estáis trabajando mucho mejor, ¿no? Pero de Python, de los KDGs, que por ejemplo lo que yo organizo, los club.net, que no sé si eso sigue existiendo, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Hola, ¿se me oye bien? Sí, sí. Bueno. Bueno, yo soy Arnau. En mi caso he estado trabajando en remoto desde 2019 en una empresa alemana que se llama TrustYou y estoy allí como ingeniero de datos, principalmente temas relacionados con web scraping. Y me ha gustado mucho el tema que has dicho del coworking, que has empezado a hablar tú y después has continuado tú comentando de que realmente que no vas, pero que en cierto modo que cubres tus necesidades sociales desde otros puntos de vista, ¿no? Para decirlo de algún modo. A ver, también tengo amigos, ¿eh? O sea, tampoco... Una cosa que quería puntualizar aquí de las gentes, las sinergias que creas en un mundo de trabajo y tal. En mi caso, empecé a ir al coworking hace como un par de dos años o así, por el estilo. Y sí que es verdad que lo primero que ves es, pues, entras en contacto con otros desarrolladores, ¿no? Es algo que es muy interesante compartir ideas. Por lo que más me ha enriquecido no ha sido esto. Lo que más me ha enriquecido ha sido hablar con gente que no tiene nada que ver con programación. Por ejemplo, temas relacionados con web scraping. De alguna forma u otra es muy interesante hablar con gente que tiene perspectiva de marketing digital, temas de SEO, y de ahí salen como iniciativas muy interesantes de explorar, ¿no? Que no habrías pensado tú desde un punto de vista de desarrollador. Y esto realmente enriquece un montón. Y bueno, básicamente esto. Sí, de hecho una cosa que hay un tipo de evento que se organiza, ¿vale? Hace años que no veo que se organice ese evento. No sé si alguno lo conoce, las Startup Weekends. Mano arriba, ¿alguien lo conoce? ¿No? Sí, vale. Bueno, las Startup Weekends son meterte 2 o 3 días, ¿vale? En un sitio con más gente, se hacen equipos y la idea es hacer una startup en un fin de semana. Entonces allí se junta gente de negocio, de marketing, desarrolladores, diseñadores y salen cosas bastante guay. Hay ahora, bueno, eso ya hace tiempo digo que yo no veo que se organice y eran actividades bastante enriquecedoras por lo que tú dices, ¿no? Al final acaban apareciendo sinergias que bueno, son bastante enriquecedoras y bueno, en el futuro no sabes nunca, ¿no? Lo que puede pasar y por dónde pueden ir los tiros. Y de hecho aquí en Granada, bueno, también en Málaga sé que se hace, hay una comunidad de gente que hace videojuegos, ¿vale? Que se juntan y hacen lo que llaman las jams y lo que hacen es que se pegan un fin de semana entero haciendo juegos, ¿no? Y bueno, yo lo sigo por el grupillo de Telegram que tienen y está muy bueno porque, bueno, ves gente de diseño, de marketing, de tal, ¿no? Que se juntan en equipo, hacen sus jueguecillos y algunos, de hecho, después, ¿no? Pues lo acaban hasta comercializando y tal. Entonces, es como, ostras, ¿no? Entonces, sí, lo que comenta, muchas veces nos encerramos demasiado en el mundillo este. Buenas, se me escucha, ¿verdad? Lo primero, gracias por la charla coloquio, que creo que se puede ayudar a mucha gente que están con la duda y tal. Yo primero quiero contar mi experiencia y después te quiero lanzar una pregunta a ver si alguien tiene alguna idea. Lo primero, yo trabajaba en Londres. Bueno, soy Chema, que no me he presentado. Trabajaba en Londres, me pegué 3 años allí y mi empresa negocié con ella para trabajar desde casa. Soy de Huelva y quería venirme a Huelva. Normal. Lógico. Me pegué 2 semanas de viaje en la transición, estaba trabajando y a la semana de empezar a trabajar desde Huelva cerró la empresa. O sea, imaginarse la hostia. Me puse a buscar por España, todo lo que había era Madrid y Barcelona, me fui a Madrid, empecé en una empresa súper chula, StyleSage. Le agradezco públicamente a él de la confianza en aquel año, en 2017. Y bueno, después de unos años y sobre todo con la pandemia decidí trabajar desde casa. La empresa en la que estaba en aquel entonces no me lo ofrecía y me cambié. A día de hoy trabajo desde casa en Huelva, la conciliación es brutal. Hay gente que tiene, yo no tengo hijos, pero hay gente que tiene hijos, pues llevarlo al cole, pues empiezan más tarde, hay gente que le gusta trabajar por la noche. Yo me levanto, desayuno y me pongo con mi huerto, le echo un ratito, o sea, es maravilloso. Y bueno, un problema que tengo, que aquí voy a enlazar con la pregunta que quería lanzarte. De hecho, esta semana estuvimos en la empresa actual en
en un team building, en un pueblecito en Segovia, y salió un problema. Nosotros tenemos una daily, pero la daily la hacemos por escrito, por el hecho de conseguir que no tengamos que estar a las 10 de la mañana todo el mundo conectado viéndonos las caras. Entonces queremos esa libertad, pero queremos esa daily. Y entonces, ¿cómo consigues que sea asíncrono? Porque es la única necesidad que tenemos de sincronía a día de hoy. ¿Cómo consigues que seas asíncrono sin tener que obligar a todo el mundo a estar a las 10 conectado en un ordenador? ¿Qué opináis? Te voy a responder. Bueno, yo me llamo Sergio, trabajo también en remoto y como dices tú, la conciliación es brutal. Sí tengo hijos y perritos y de todo. Y yo empecé trabajando en remoto, full remote, en una empresa que ya era full remote desde su inicio, entonces lo tenían todo muy bien estructurado. Y una cosa que hacíamos allí, que resuelve lo que tú comentas, es que todo el mundo cuando no está delante, ¿vale?, se pone la etiquetita de away from keyboard, ¿vale?, para saber que no estás allí y tal. Y por la mañana, para no hacerlo síncrono, para no tener que estar allí todo el mundo, lo que hace cada cual es que cuando empieza, va al canal del grupo, da los buenos días y entonces hace lo que haría en una daily. O sea, cuenta con que está, si tiene algún problema, menciona a alguien si quiere referirse a esa persona o... Digamos que hace lo que harías en una daily, pero por escrito, ¿vale? Y no hay una franja horaria. Digamos que es lo primero que haces cuando te pones por la mañana, que puede ser a las 9, a las 10 o cuando sea. Y generalmente da buen resultado. Quiero decir, se gasta mucho menos tiempo, el tiempo de la daily te lo ahorras, ¿vale? No obligas a nadie a estar ahí a la hora y lo acabas haciendo por escrito. Y el resultado es igual de bueno. O sea que... No. En tu canal de tu equipo, con el que harías la daily, tú tienes un canal, ¿no? Entonces, si por ejemplo no vas a estar en el equipo, pues, hacer una wave from keyboard, ¿vale? Y todo el mundo sabe que tú en ese momento no estás. Que llegas por la mañana, das los buenos días y haces lo que tú harías en la daily. Que te vas por la tarde, pues hasta mañana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es lo que harías estando en la oficina, si te viesen las caras, lo haces en ese canal. Y la daily, que es un ritual más, lo primero que haces por la mañana, lo haces, pero en asíncrono, total. Y eso funciona muy bien. Ah, no, eso. No, nosotros lo hacíamos en el canal del equipo de trabajo y el ritual era tú cuando llegas por la mañana, lo primero que haces es dar los buenos días a todo el mundo, cuentas lo que contarías en la daily y ya está, y compartes con los demás. Y vas leyendo, conforme van llegando tus compañeros, vas leyendo. Entonces, si algo te toca o crees que puedes echar una mano, pues igual que si hubieses hecho una daily, pero asíncrono. Y va bien, funciona. No, eso hay que separar. Bien, eso era. De hecho, hay muchos equipos que hacen lo que tú dices, pero además, por ejemplo, en el caso de Slack, creo que era en Slack, puedes grabar vídeos directamente, lo que hace es que se graban contando lo que dan, ¿no? Bueno, nosotros para el tema de esto de estar presente o no y la comunicación, usamos una herramienta que se llama Gather, no sé si la conocéis, que es como una especie de... Bueno, entras y puedes crear unos espacios, es como un mapa que tú tienes diferentes zonas y tú cuando te conectas, pues se ve tu avatar allí. Y si alguien quiere hablar contigo, se acerca y se enciende la webcam, solo en ese momento, y empiezas a hablar. Y es un poco intentar replicar el mundo real. Por ejemplo, si yo quiero hablar con la persona que está al final de la sala, pues me acerco y hablo con él. No le estoy gritando desde aquí. Entonces, esto nos va bien porque ahora ya cada equipo tiene como su zona. Allí tú, si no quieres hablar con ellos, no hablas, pero sabes que están. Y si tienes alguna duda o lo que sea, pues simplemente vas y te acercas. Y aquello ya, la otra persona ve que alguien se ha acercado, le sale como un aviso y puede responderte o no. Y bueno, y creo que esto cumple un poco una cosa que para mí es muy importante, que cuando trabajas en remoto es la sobrecomunicación. Tienes que sobrecomunicar, porque si alguien está, yo qué sé, mi compañero que vive en Taiwán quiere saber si en ese momento estoy o no,
simplemente se conecta allí, si me ve en la lista de usuarios me ve conectado tal, pues ya sabe que estoy, y si estoy allí es porque estoy disponible a que la gente pueda hablar conmigo. O sea, creo que en este sentido esta gente que ha hecho esta herramienta ha conseguido un poco replicar un poco lo que es el mundo real al mundo virtual. Y bueno, simplemente esto. ¿Tener algún otro ejemplo de herramienta o algo así que...? Perdón. Vale, yo por contar mi experiencia. Yo empecé a trabajar en remoto en 2006 aproximadamente. Estuve como 4 años trabajando en remoto. Alguna vez iba a la oficina, además, porque yo estaba en Almería, pero la empresa la tenía en Granada. Entonces, obviamente, pues estaba allí, ¿no? Echaban 1000 horas más de la cuenta porque se te va el orden del tiempo. Todo esto que ha pasado en pandemia ya lo viví yo en aquel momento. Y a los 4 años es verdad que me mudé a Granada y ya empecé a ir a la oficina. Pero siempre tenía mis días de estar en casa, mis días de ir a la oficina. Porque es verdad que cuando estás en casa es como que eres más productivo, te centras más y ganas más tiempo para otras cosas. Pero también es verdad que el trato personal que consigues en esa conversación de pasillo, en esas conversaciones random, que no tengo ninguna duda, es conversación random, hace que también conozcas a las personas con las que trabajas. Y eso después también ayuda mucho en el día a día laboral, porque al final cuando estás en una reunión ya de trabajo, hablando con alguien del equipo, sabes hasta qué punto a esa persona, cuando dice algo, con qué sentido lo dice, lo vas pillando antes, hace que todo fluya más y te sientas más parte de ese equipo en el día a día, ¿no? Y aunque estés en remoto, estás hablando de trabajo, pero hay guiños, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo a día de hoy, después de pandemia y todo eso, pues otra vez estoy volviendo a decir, oye, pues voy un día o dos a la oficina, pues ver gente, después una especie de mix y con eso a mí personalmente me va bien. Yo, de hecho, de donde trabajaba antes, lo que me ha hecho de menos es el futbolín. Y no en sí por el futbolín, ¿vale? Sino por el hecho de el rato que echábamos del futbolín, ¿vale? El hecho es que yo llegaba a estar del orden de 11 horas a la oficina, pero es que a lo mejor 4 o 5 eran futbolín. Futbolín, cafetería, vamos, ¿no? Y eso se echa mucho de menos, la verdad también. Es verdad que ahora lo que hago es que, por ejemplo, llego y digo, vamos a vernos mañana para desayunar. Echamos un ratillo de desayunar y ya está. Después pues a lo que toca, ¿no? Con la gente que tengo cerca, ¿no? Con los que trabajaba y alguno que se ha venido conmigo a la empresa nueva, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es verdad que a mí me pasó en la empresa donde yo trabajaba, tenía una sede aquí y otra en Sunnyvale, en California. Y claro, yo era un pozo, yo era un poco como manda email y tal, ¿no? Y es como tirar moneda al pozo de los deseos, ¿sabes? O sea, no sabes muy bien, sabes que hay personas detrás, pero tú no las ves, entonces a lo mejor no son personas de verdad. A lo mejor, a mí me pasó, tenía muchos clientes en Israel y cuando hicieron israel@nombredelampresa.com, pues la peña sé que pensaba que yo era un alias para los clientes de Israel. Y entonces a mí me llegaban pues contratos, historias, y yo decía, pero esto ahora qué es, ¿tú quién eres? ¿No? Historias así. Cuando fui allí, estuve con ellos, fue como un cambio de mentalidad brutal en la forma de trabajar con ellos. O sea que sí. Hola, buenas. Mi nombre es Mónica y bueno, igual desde la pandemia trabajo en remoto. Trabajo para una empresa de Tarragona y me he mudado aquí a Granada. Y bueno, mi experiencia con el teletrabajo es que es un poco duro estar en casa todo el rato. He hecho esto de separar una habitación para trabajar aparte y tener mi espacio. Pero con todo y eso yo creo que la parte social es la que falta un poco cuando estás total en casa. Luego también tengo añadido de que al no ser de aquí no tengo muchos amigos, que no es como te pasa el caso tuyo que tú dices, pues acabo, llamo a mis amigos y vamos a tomarnos una cerveza, vamos a ir a algún sitio. Entonces, por esta parte también me he planteado lo del coworking, por eso, intentar conocer otras personas que también estén en la misma situación, que, bueno, diariamente estén yendo allí y puedas como relacionarte un poco más. Y bueno, esta es mi experiencia un poco personal. El trabajo remoto total se me hace un poco duro, pero mi pregunta era en otro sentido. Esta es mi experiencia personal, pero mi pregunta es en otro sentido y es, las personas muchos de los que trabajan en remoto, su primera experiencia fue que estuvieron físicamente en el sitio y luego pasaron a remoto. Entonces ya al estar físicamente ya conociste a las personas, ya te relacionaste, ya les pusiste cara, y luego te fuiste a remoto. Entonces ya conoces un poco, por ejemplo, por decir, el business de la empresa y todo, y ya te resulta fácil irte a remoto porque ya llevas a lo mejor un año trabajando en eso y ya conoces cómo va.
si alguien tiene experiencia de empezar directamente en remoto, sin conocer a las personas y sin tener, es decir, cómo funciona la curva de aprendizaje cuando entras en una empresa directamente en remoto. Porque en mi caso, yo entré, ya conocí a todo el mundo y luego me fui a remoto, y creo que más o menos la mayoría de la gente les pasa esto, que dices, pues me mudo a mi ciudad con mi familia a mejorar y ya como que tienes esa curva de aprendizaje. Y cuando entras directo a remoto, no la tienes. ¿Cómo funciona? A no ser que seas un experto en la tecnología en que vas a trabajar y digas, pues soy un coco en esto y no tengo problema, me adapto muy rápido. Y si no lo es, ¿cómo las empresas se plantean esta curva? Si alguien tiene experiencia en esto. Hola, hablo un poco sobre mi experiencia. Yo también comencé híbrido, trabajando desde el 2016. Podía ir a la empresa, justamente había conocido a todas las personas de la empresa. Y después, a partir de 2019, pasé al 100% remoto. Y yo creo que eso fue lo más duro para mí. Haber conocido a toda la empresa, compartir con toda la empresa. Teníamos un ritual de PlayStation que se parecía mucho al del futbolín. Y lo más difícil fue pasar a sentir que eres como ciudadano de segunda clase dentro de la empresa. Porque eres la única persona que está remota, te tienes que, no sé, en una reunión tienes el ruido de la mesa, tienes el ruido de las personas tomando café, interactuando los 5 minutos previos a la reunión, y tú estás conectado con los audífonos ahí esperando, sin poder disfrutar de toda esa interacción que está sucediendo dentro de la empresa. Después de la pandemia pasó algo bastante interesante porque todo el mundo empezó a estar remoto, donde todo el mundo tuvo que vivir esa experiencia de, oye, me siento solo, no tengo con quién compartir, y se empezaron a crear actividades para poder conciliar justamente ese tipo de necesidades de interacción. Una cosa que a nosotros nos ayudó, porque éramos un equipo de físico que podíamos estar híbridos, íbamos y veníamos de la empresa, fue utilizar otro tipo de aplicaciones que simulasen un poco las conversaciones de pasillo. A nosotros, en este caso, cuando estamos hablando de herramientas, a nosotros nos ayudó muchísimo el Discord, porque simula conversaciones de pasillo. La gente podía estar muteada dentro del canal, podíamos escuchar música en conjunto mientras que estábamos dentro del canal, y la persona se desmuteaba y decía, oye, tengo un problema aquí con esta función, tengo un problema con el servidor, tengo un problema con tal cosa. La otra persona se desmuteaba, compartía la pantalla. Era muy parecido a estar en la empresa. Eso hizo un cambio total al trabajo del día a día. Después de hace 2 años me tocó un rol de liderazgo y crear el equipo con el que estaba trabajando, con el que estoy trabajando hoy en día. Y empezaron a surgir otro problema dentro de la remoticidad, que es que aunque también trabajo con zona horaria bastante grande, porque la mayor parte del equipo está en América, entonces los 1 a 1 también tuvimos que empezarlos a pasar asíncronos. Y nosotros utilizamos otra herramienta, como puede ser el Notion, y cada quien tenía que ir haciendo su 1 a 1, y un 1 a 1 bastante asíncrono a nivel escrito, para después hacer la reunión lo más corta posible, de 20, 15, 30 minutos, simplemente para... Eso, en este caso, a nosotros nos ayudó bastante. Eso, efectivamente, también todo lo que comentaron de tener una habitación aparte para trabajar, a mí me generó bastante cambio a la hora de la remoticidad. Muchas gracias. Tenemos 5 minutillos para terminar, ¿vale? Por aquí había otro muchacho. Bueno, yo iba a contar mi experiencia. Yo llevo más de 4 años trabajando en remoto y bueno, he vivido tanto el caso de empezar siendo 100% remoto como el caso de haber estado presencial y pasar al remoto. En el primer caso te encuentras pues, exactamente lo que ha dicho él, que pasa a sentirte un poco solo, ¿no? Un poco, tenías ya un grupo de amigos, un grupo de tal, y se da un caso que, bueno, que ahora comentaré, que puede ser bastante perjudicial y tóxico. Por otra parte, cuando empiezas 100% remoto, tiene un beneficio que, aunque suene paradójico, no tener tanta sobreinformación sobre temas que no son técnicos, te puede ayudar a leer requisitos de forma mucho más objetiva, sin dejarte llevar por cosas que has leído, por cosas que se comentan en un café, por cosas que
Entonces, al final, eso, aunque suene raro, tener menos información puede llegar a ser positivo. Y lo que quería decir es que hay una diferencia clara entre empresas, empresas que son presenciales y tienen una persona en remoto, por ejemplo, en tu caso, que equipos que son 100% remoto, porque como se ha dicho antes, la sobreinformación es necesaria, pero cuando está en un equipo 100% remoto, de todo el mundo está en remoto, o la mayoría está en remoto, eso se hace un proceso natural. Pero cuando es una única persona o son un par de personas dentro de un grupo más grande, se produce lo que decía, esa toxicidad en el sentido de que suele pasar que en conversaciones de pasillo se dice, oye, tú deberías de hacer esto, oye, tú deberías hacer lo otro, y puede incluso llegar a saltarse ciertas cadenas, y seguramente a muchos nos habrá pasado de, es que yo implementé esto, pero vale, es que esto no había que hacerlo, ¿sabes? Pero me lo dijo no sé quién en el café. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y porque son detallitos, cómics, tal, que se pueden saltar y puede haber un poco de caos en ese sentido. Entonces, hay que discernir muy bien cuando hablamos de equipos remotos a cuando hablamos de gente remota dentro de un equipo. De hecho, hay muchas empresas que, por ejemplo, en la mía, hay equipos que son totalmente remotos, el mío, por ejemplo, y otros equipos que son solo físicos. O sea, dentro de la misma empresa, la empresa híbrida en el sentido de solo equipos remotos o solo equipo en físico, ¿no? No hay ningún caso de tener una persona externa para que no pase ese tipo de situaciones. Entonces, los managers, no sé exactamente quién, ¿no? Cuando van a empezar el equipo, tienen como una decisión de ¿vamos a estar en físico o vamos a estar en remoto? Y para adelante. Yo sé de equipos que estaban en físico y se han pasado a remoto, porque les interesaba un equipo, por ejemplo, de un colega mío que estaba en la República Checa, todos en físico, lo contrataron a él, iban a la oficina de vez en cuando, pero en plan, por tener un sitio donde trabajar, tipo coworking, como si fuese un coworking, pero que tienen allí puestos calientes, pero ya ninguno tiene más puesto físico de ser suyo en la oficina, ¿no? El problema que comentabas también de las charlas de café y las cadenas de mando y demás, también pasa si estás 100% remoto. Me ha pasado de estar, por ejemplo, con otro manager que me da una información que el otro manager es contradictoria, y hay que tener también cuidado cómo manejar ese tipo de cosas. Esta compañera había pedido el turno de palabra y con ella ya terminamos, ¿vale? Bueno, yo era un poco por contar mi experiencia a la compañera que decía que cómo era iniciarse en el remoto. Yo, de hecho, me inicié tanto que me hice programadora en remoto directamente. Hice uno de estos famosos bootcamps hace 2 años, que gracias a la pandemia se hizo online. Esa edición era la primera edición online y yo, viviendo en Ibiza, en donde no hay nada, casi, y menos en invierno, pues tuve la oportunidad de hacer ese bootcamp y de cambiar mi profesión. De la que estoy súper agradecida. Entonces, bueno, ya el bootcamp era online y fue muy bonito. Realmente la tecnología ahora mismo ayuda mucho a que te puedas sentir como en clase, y nosotros, bueno, pues hicimos una comunidad, hicimos amistad y casi familia, también por la intensidad de los bootcamps, y después ya fui a trabajar directamente en remoto, primero en una empresa de Barcelona, después en una empresa de Mallorca, que está por ahí el logo, APSL, y yo creo que la clave es que la empresa ayude para este tipo de cosas, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen muy claro que el dinero que se pueden ahorrar en oficinas es para nosotros, es para hacer team building, es para que nos conozcamos y, bueno, pues siempre que se puede, por departamentos, por equipos, 2 veces al año toda la empresa, nos juntamos y creo que es bastante clave eso. Y bueno, luego ya a nivel personal, si queréis, el remoto me ha permitido ser madre de 2 niños, quedarme en Ibiza, no hubiera podido ser de otra manera, no hubiera podido tener niños, divorciarme, seguir con mi vida con ellos y menos mal, Y al final estás en tu casa. Exacto, sí. Obviamente tiene sus cosas malas, muchas veces me siento sola, es cierto, pero bueno, también no tengo tiempo, o sea que ya no, de otra manera no hubiera podido ser, la verdad. Muy bien. Muchas gracias, pues ya con esto terminamos la sesión y un aplauso para Israel y para todos que habéis participado.